Ok, pues bienvenidos a otro ejercicio resuelto de derivación del uso de cálculo diferencial en algunas aplicaciones de las ciencias relacionadas con la biología, con la química, con la ecología y demás. En este caso tenemos un problema que es relacionado con ecología, con un poco de ingeniería ambiental. Mm, y vamos a primero ponerle mucha atención. Dice que estudios que se han realizado en una ciudad han permitido determinar que el nivel medio diario de dióxido de carbono en partes por millón en una ciudad está relacionado con la población P en miles de habitantes. Es decir, aquí ya nos están planteando dos variables, ¿no? Una es las partes por millón de dióxido de carbono y la otra es la población en miles de habitantes, para que nos den una expresión, una función, donde C depende de P. Es decir, tenemos una variable dependiente, que es la concentración del dióxido de carbono, que depende, pues, como su nombre lo dice, dependiente de la población expresada en miles de habitantes. Tenemos que identificar muy bien cuál es mi variable independiente, que en este caso es P, y mi variable dependiente, que es C. Ahora, este problema es muy interesante porque la población en miles de habitantes, a su vez, va a estar relacionada, va a tener una relación, va a tener una dependencia de T. Son los años que habrán transcurrido en esa ciudad. ¿Sí? Dice que la población de esta ciudad a los T años, se estima, los científicos o las personas que hicieron esto, hicieron una estimación de cómo va a ser el crecimiento poblacional de esta ciudad para que a poder hacer un modelo de pronósticos de cómo va a ir aumentando la concentración del CO2 conforme pasa el tiempo. Entonces nos dice que la población en miles de habitantes va a estar relacionada con el tiempo en años, T en años, a partir de esta otra función. P, que depende de T, será igual a 3.1 más 0.1 por T al cuadrado. La pregunta que me están haciendo aquí, la pregunta que me están haciendo es, ¿con qué rapidez, que estimemos qué tan rápido va a estar aumentando o disminuyendo, si fuera el caso, la concentración de CO2 en esta ciudad dentro de 5 años? ¿Sí? Cuando me están hablando de rapidez, ¿con qué rapidez crees que estará variando la concentración de CO2? La concentración de CO2 es esta variable de acá. ¿Y de qué depende la concentración de CO2? De la población en miles de habitantes. Entonces, si yo obtengo la derivada de esto, lo que me va a decir es la tasa de cambio, la razón a la que cambia la concentración de CO2 por cada unidad de P, o sea, por cada 1000 habitantes. ¿Con qué rapidez va a estar cambiando las partes por millón de CO2? ¿Sí? Ahora, vamos a entonces establecer nuestra dinámica aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ya vimos que para responder necesito sacar la derivada, es decir, C' de P, y para poder responder exactamente la velocidad en 5 años, yo necesitaría saber cuántas miles de habitantes va a haber en esta ciudad dentro de 5 años. ¿Y cómo lo voy a conocer? Ah, pues con esta función de acá. Entonces, obtengo C' de P y en P voy a sustituir este valor que me va a dar cuando T valga 5. Es decir, a partir de esta función, tengo que obtener cuánto valdrá P cuando T vale 5 y de ahí ese valor lo voy a sustituir en mi derivada. Pero entonces vamos por pasos. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. Si yo tengo esta expresión de aquí, que la voy a reescribir para que no se nos confunda. Aquí, C, que depende de P, es igual a una raíz cuadrada de P cuadrada sobre 2 más 17.
Para derivarla, yo no quiero que esté así. Acuérdense que siempre que yo tengo una expresión con una raíz, la tengo que reescribir. Por lo tanto, C, o la concentración que depende de la población, la puedo escribir como una función potencial, donde todo lo que está dentro de mi raíz va a estar elevado, como ya conocemos las propiedades de los exponentes, va a estar elevado a la 1/2. ¿Sí? Ok, C de P sería P cuadrada sobre 2 más 17, todo esto a la 1/2. Ahora, ¿a qué se parece esto? ¿Cómo lo voy a derivar esto? Tengo que acordarme de mis formulitas que las tengo por acá. ¿Cuál es la que aplica aquí? ¿A qué se parece esto? Pues, señores, está esta de aquí, función potencial, miren. Yo tengo una f de x, o sea, una función que, me relaciona dos variables del tipo u a la k. Entonces, u, vamos a ver cuánto vale u. ¿Por qué? Porque en mi fórmula yo la voy a tener que sustituir aquí. ¿Qué más necesitaré en mi fórmula? K, necesito identificar bien cuánto vale K. Y necesito u', o sea, la derivada de u. Bien, u sería esto de aquí, la base, ¿no? Todo esto. U sería p cuadrada sobre 2 más 17. K, pues sería la potencia, que es 1/2. Y u', fíjense cómo la podemos ver de una forma más sencilla para poderla derivar. Esto es lo mismo que si yo tengo 1/2, o sea, una constante que multiplica a p al cuadrado más 17. Y si yo tengo esto, yo ya sé que igual lo puedo derivar así, ¿sí? Bajando este 2 a multiplicar a este 1/2 y restándole una unidad a este 2 mismo, porque la derivada de 17 va a ser 0. Entonces su prima me quedaría como 1/2 por 2p. Bueno, 2p a la 2 menos 1, que es igual 2 entre 2, me queda 1. Entonces, p a la 1, o sea, p. Aquí tengo ya mis componentes que yo necesito. Tengo tanto u, que sería este de aquí, o esta, la que quieras. Tengo k, que es este valor de aquí, y tengo u', que es p. Entonces vamos a seguir la fórmula nada más para encontrar c' de p. C', o sea, la derivada de esta función que tengo acá arriba, c' de p, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si sigo mi fórmula es k, que es 1/2 por u a la k menos 1, u, que es todo esto, que es p cuadrada sobre 2 más 17. ¿Pero a qué lo voy a elevar? A la k menos 1. K es 1/2. 1/2 menos 2/2 me queda menos 1/2. Y a su vez lo voy a multiplicar por u', que es p. Ok, ahí ya tengo mi derivada. Ahora yo la voy a acomodar un poquito mejor, que me guste más, así se me hace un poco más complicada. Usando propiedades de los exponentes, vamos a ver cómo la podemos aquí simplificar. Déjame me muevo un poco. Ok, ¿qué podemos hacer primeramente si aquí yo tengo un exponente negativo? Siempre que yo tenga un exponente negativo lo puedo pasar como una división, ¿no? Entonces es como si yo tengo que c' de p es igual a 1/2 por 1 sobre todo esto de acá.
p al cuadrado sobre 2 más 17 a la 1/2. Y esto por p. O por p sobre 1, si lo quieres ver así. ¿Por qué lo voy a poner como p sobre 1? Porque aquí la multiplicación se hace directa, todo lo de arriba con todo lo de arriba, todo lo de abajo con todo lo de abajo. Entonces me queda que c' de p va a ser igual a 1 por 1 por p, me queda p, sobre 2. Y esto que está elevado a la 1/2 lo voy a escribir con notación radical, que es raíz de p al cuadrado sobre 2 más 17. Y pues por 1, aquí ya no cambia nada. Y así es como me quedaría la derivada de esta función. De acuerdo. Ahora, bien, vamos a observar qué me preguntan aquí. Me dicen, yo quiero saber con qué rapidez crees que estará variando la concentración de CO2 en esa ciudad dentro de 5 años. ¿Qué tendría que hacer aquí? Para responder esta pregunta tendría que sustituir el valor de P a los 5 años. Pero ¿cómo voy a saber yo cuál es el valor de P a los 5 años? No lo tengo, pero sí tengo aquí una función que me expresa o que me indica el valor de P en función del tiempo en años. Por lo tanto, aquí, estimados, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esta función P de T, pero la voy a evaluar en 5 años. Y me va a quedar así, 3.1 más 0.1 por 5 al cuadrado. Si ustedes lo hacen, aquí les va a quedar 5.6. ¿Qué unidades tiene esto? Miles de habitantes, o sea, 5.6 mil habitantes en esa comunidad, en esa ciudad, en esa pequeña ciudad. Así es como va a estar. ¿De acuerdo? Ahora sí, yo ya tengo el valor de P a los 5 años, que es 5.6 mil. ¿Qué voy a hacer para encontrar la rapidez? Bueno, yo ya tengo la función de la derivada, que es esta. Yo ya tengo esto de aquí, por lo tanto, solo voy a sustituir en P este valor de acá, 5.6. ¿Sí? Acuérdense que la derivada me dice la velocidad a un instante determinado. ¿Cuál instante? El que yo le indique aquí. Si yo sustituyo el valor de P a los 10 años, me va a dar la rapidez del cambio exactamente cuando hayan transcurrido 10 años, o sea, en el instante de tiempo de 10 años. Si yo sustituyo ahí el valor de P cuando T vale 2, esta función me va a dar el valor de la rapidez cuando la población de esta ciudad ya haya aumentado después de 2 años, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Aquí ya simplemente voy a evaluar C' de 5.6, porque repito, 5.6 es la población dentro de 5 años en esta ciudad. Ya simplemente a todo lo que era P, lo voy a llamar 5.6. Entonces, la rapidez va a ser 5.6 sobre 2 veces la raíz de 5.6 al cuadrado sobre 2 más 17. Solo es cuestión de que lo metan a su calculadora, que lo hagan ahí con calma. Ya lo hice por acá. Y entonces C' o la velocidad del cambio en la concentración de CO2 cuando la población sea de 5.6 mil va a ser igual a 0.489 aproximadamente. ¿Qué? Acuérdense que la derivada, cuando yo evalúo la derivada, siempre me da una razón, un cociente, una razón de cambio, una velocidad, siempre es un cociente. Entonces, ¿qué va a estar en el cociente? La variable dependiente arriba y la variable independiente abajo.
¿Qué es la variable dependiente? Partes por millón. ¿Qué unidades tiene? Pues partes por millón. ¿Y qué unidades tiene la población? Por cada 1000 habitantes. Sí, a esa tasa va a estar aumentando las partes por millón o la concentración del CO2. Va más o menos a 0.5 partes por millón por cada 1000 habitantes en ese tiempo, en los 5 años de aquí. Bueno, espero que haya quedado bien entendido, chicos. Con esto cerramos el video.